Hola a todos, bienvenidos a otra conversación sobre Latinoamérica. Un par de cosas de anuncios. Hoy tenemos a Ricardo Villasmil como invitado. Me hacen ya varias preguntas si va a haber otro seminario la semana que viene. Sí, sí va a haber otro seminario la semana que viene. De hecho, hay dos seminarios la semana que viene. Uno es el martes y otro es el viernes. El seminario del viernes es con Laura Alfaro, la ex ministro de Planeación de Costa Rica, que es profesora también en Harvard Business School, que nos va a comentar un poco también sobre los temas macroeconómicos en la región y va a hablar eh, tanto de la región como en especial de Costa Rica, obviamente. También tenemos un seminario el martes de la semana que viene. Lee, Correcto. sí, Lee. La charla de martes es sobre cybersecurity, seguridad de cyber, y es martes 5 de la tarde, hora Santiago, hora Boston. Y todo está en nuestro sitio de web. Vamos a mandar por el chat. Sí, ok, vamos a mandar la dirección por el chat. Entonces, esa charla va a ser en inglés. Es tu Manny, que es uno de los pocos profesores en MIT, que es profesor tanto en la escuela de ingeniería como en la escuela de negocio. Y va a hablar sobre cybersecurity y le vamos a mandar la información. El link para esa es diferente y hay que hacer un registro. Vayan a la página web de la oficina de Latinoamérica. Ahí pueden encontrar todas las charlas anteriores o los links para las charlas anteriores y los links para las charlas de hoy. La charla de Ricardo la van a poder encontrar al final del día. Hoy al final del día está la grabación ahí. Quiero darle muchas gracias a Lee Oldman y a Jacqueline París. Ellos dos se han encargado de organizar todos estos webinars. Es un gran trabajo y les quiero dar las gracias a ellos por todo lo que han hecho. Y hoy en especial tenemos a Ricardo Villasmil. Ricardo, ya puedes conectar tu video. Video y audio. Déjenme contarles algo sobre Ricardo. Yo conozco a Ricardo, es venezolano. Cuando yo estaba estudiando el máster de Administración de Empresas en el IESA, al año siguiente, cuando yo todavía era estudiante, Ricardo se unió en la nueva camada de estudiantes, o sea que lo conozco hace 30 años. O sea, en septiembre de este año serán 30 años que conozco a Ricardo. De hecho, en la primera clase que yo di como TA, él era uno de los estudiantes y él me recordó en los primeros 15 minutos los errores que ya había cometido. Así que hemos tenido una relación de los últimos, otra vez, 30 años muy, muy cercana. Ricardo ha estudiado, hizo el máster de políticas públicas en el IESA en aquella época, en el año 90. Después hizo un máster también de administración pública en la Kennedy School y hizo un doctorado de economía en Texas A&M. No me acuerdo exactamente el año que te graduaste, Ricardo, pero... 91. Perdón, el doctorado en el 98. En el 98, eso. Entonces, pero Ricardo y yo hemos estado muy cercanos durante todos estos años y Ricardo trabajó tanto en el gobierno de Venezuela como ahorita como consultor, como profesor en la Universidad Católica un tiempo y ahora tiene ya varios años trabajando en la Kennedy School en el Center for International Development, en la parte de crecimiento. Ricardo trabaja con mi gran mentor, que es Ricardo Hausman. O sea, toda la macro que yo aprendí, la aprendí de Ricardo allá en el IESA. Y así que para mí siempre ha sido un gran honor y un gran orgullo que Ricardo haya tenido la carrera que ha tenido. Yo creo que en Venezuela, por ejemplo, en particular, no hay nadie que conozca la data mejor que Ricardo. Ricardo es el único de los pocos que ha hecho todas las investigaciones necesarias para poder descubrir realmente qué es lo que está pasando en Venezuela. Hoy vamos a atender más que todo a Latinoamérica en general, pero yo creo que Ricardo ha hecho un trabajo extraordinario en entender qué es lo que ha pasado en mi país y bueno, y en su país, en nuestro país.
Es un gran placer tenerte aquí, Ricardo. Un gran orgullo haber sido tu TA. Ah, por cierto, él después se convirtió en mi preparador. O sea, cuando yo di la clase, después él fue el preparador. ¿No fue así, Ricardo? Sí, totalmente. Y fue el año que tuve peores evaluaciones, ¿eh? En la historia. No, muchísimas gracias. Exagera muchísimo Roberto hacia mi dirección, y todos los que conocen a Roberto saben que no se puede exagerar hacia su dirección. No. Roberto ha sido de verdad un faro para muchísimos de los que nos quedamos mucho tiempo en Venezuela, viéndolo quedarse en MIT, o sea, el doctorado en MIT, desde que presentó su examen, su GRE, y no hallaban qué nota ponerle porque respondió más de las preguntas que les había tocado, que le habían mandado. O sea, de verdad que Roberto ha sido una persona a la que siempre hemos mirado con muchísima admiración, además de ser una persona sencilla, divertida. O sea, nunca se le han subido los humos a la cabeza, quizás porque tiene demasiada locura ya allá adentro y no cabe más nada. De verdad, fenomenal. Es un honor para mí ser venezolano, al igual que Roberto, y ser su amigo. No, gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué tal si empezamos, Ricardo? ¿Te parece? Ah, una cosa, nosotros vamos a estar tanto observando el Q&A como el chat para las preguntas. Ustedes, por favor, hagan preguntas a medida que vaya ocurriendo la charla, y si yo veo alguna pregunta que sea muy pertinente o importante, yo interrumpiré a Ricardo. O sea, nosotros como venezolanos estamos genéticamente diseñados para interrumpirnos los unos a los otros. O sea que... Totalmente. Bueno, Will, primero, muchísimas gracias a todos los que se han conectado, espero que esto sea de utilidad frente a algo sobre lo cual hay enorme incertidumbre, y probablemente lo que estamos pensando ahorita sobre la pandemia cambie totalmente en 2 semanas o menos. Entonces nosotros estamos aquí con eventos en pleno desarrollo, como decía un periodista en Venezuela, así que estamos tratando de hacer lo mejor posible bajo circunstancias que son, como ustedes bien saben, inéditas, ¿no? Especialmente para América Latina. Entonces voy a compartir la pantalla ahora. ¿Dónde quedó? Ajá, aquí. Cuidado con los links inapropiados que debes tener en esa computadora, Ricardo, por Traté de favor. cerrar todas las cosas que estaba viendo para... Ok, entonces, en términos generales, como decía Roberto, es sobre América Latina. Gran parte de lo que vamos a ver aquí es el producto del trabajo que estamos haciendo en el Centro para el Desarrollo Internacional. Yo trabajo en la división del Laboratorio de Crecimiento, y trabajamos en más de una decena de países en vías de desarrollo. Estamos en Perú, estamos en Albania, estamos comenzando un trabajo en El Salvador, Jordania, Arabia Saudita, y de la interacción cercana de los proyectos que tenemos con los gobiernos, estamos conectados a los más altos niveles del gobierno. Esta pandemia obviamente ha sacudido no solamente a los países, sino a las agendas de sus gobiernos. Y por tanto nosotros nos hemos tenido que adaptar, porque todos los proyectos ahora están condicionados por la realidad del coronavirus, y eso nos ha forzado también a interactuar con muchos epidemiólogos. Gracias a estar en Harvard, el contacto ha sido relativamente fluido con especialistas como Mark Lipsitch, etcétera, de los cuales nos hemos enriquecido mucho para entender esta dinámica entre el virus y la economía, que a veces muchos la pintan como una dicotomía, pero realmente nosotros la vemos como una interacción que tiene que ser complementaria para que sea exitosa. ¿Cómo lo vemos desde el punto de vista económico nosotros? Y estoy seguro que los que han seguido los webinars de Ricardo, de Roberto, lo han visto así, que la primera interpretación es que esto no es un choque sobre la demanda, sino que es un choque sobre la oferta agregada, porque estás obligando a una parte importante de los factores de producción, el factor trabajo, a quedarse en su casa. Entonces, es un choque fundamentalmente sobre la oferta, pero que en la medida que se prolonga, tiene un efecto sobre la demanda agregada, porque tiene efectos, como ya hemos visto en las estadísticas de los países que han sacado estadísticas de empleo,
sobre el desempleo, sobre el consumo, la incertidumbre que esto ocasiona, obviamente, apaga prácticamente la inversión y tiene efectos sobre el flujo de mercancías también a nivel internacional, y vemos cómo lo que llaman los supply chains o las cadenas de producción se ven interrumpidas por lo que ha sido el efecto de la pandemia. El gran problema es que si esto durara poco tiempo, no fuese tanto problema, pero en la medida que esto se ha extendido mucho más de lo que se pensaba al inicio, el efecto sobre el empleo, las empresas, la bancarrota de muchas empresas hace que esto tenga impactos aún mayores y mucho más peligrosos para las economías a mediano y largo plazo, porque ese cierre de empresas tiene efectos sobre el sistema financiero y tiene efectos nuevamente sobre la demanda agregada. En la medida que cierran empresas, se pierden más empleos. En la medida que se pierden más empleos, compran menos y podemos entrar en un círculo vicioso, una espiral de deterioro que uno la puede, digamos, simplificar. No sería un economista si uno no trata de dibujar estas rayitas y ver la oferta agregada y la demanda agregada. Este es como la interpretación de lo que acabo de decir. Tendríamos un impacto sobre la oferta agregada que reduce la producción, reduce la oferta, y la medida que esto se extiende y tiene impacto sobre las empresas, estas reducen el empleo, cae el consumo, cae la confianza, cae la inversión, cae la demanda agregada en general. Eso si se extiende en el tiempo y los gobiernos no son exitosos en tratar de detener esto por vía de políticas monetarias fiscales de asistencia a las empresas y a las familias, entonces puede tener esta espiral en donde se retroalimentan caídas en la demanda agregada y en la oferta agregada para hacer que esto se convierta en una recesión mucho más prolongada, con impactos incluso mucho más acentuados sobre el sistema financiero, por ejemplo. Entonces vamos a ver las magnitudes de lo que nos está pasando un poco. Esta es data de lo que es cuando uno pasa por seguridad en los aeropuertos americanos. La data comparada con respecto al mismo día del año pasado, controlando el hecho de que aquí es el mismo día de la semana, porque los vuelos tienden a tener una estacionalidad que se acelera los viernes, sábados y domingos, como ustedes bien saben. Entonces, controlando por ese factor, la caída con respecto al año pasado ahorita está alrededor de 70% en vuelos y de 94% en pasajeros. O sea, prácticamente se ha llevado a la nada lo que sería la aviación comercial, que obviamente es una de las industrias más afectadas por el coronavirus. Pero el transporte en general ha sido afectado. Aquí tenemos la entrega de productos derivados del petróleo en Estados Unidos, que es lo más cercano a que podríamos tener de demanda de combustible. Y vemos cómo la caída, por ejemplo, si bien ha sido liderada por el jet fuel, el combustible de aviones, también el de pasajeros, reflejado en el de gasolina, ha caído casi 50% con respecto a lo que sería el año pasado. Los precios del petróleo, gran medida, lo vimos la semana pasada en la conversación con Francisco Monaldi, que sabe de esto un montón mucho más que yo. Esta caída en los precios de petroleros ha tenido otros determinantes, pero su empuje fundamental ha sido por la caída de la demanda, que ha generado una sobreoferta y por ende una caída en los precios, con precios incluso negativos en algunos puntos. Y ahora nos vamos hacia el lado de la caída de la demanda agregada, el efecto que, a pesar de que en Estados Unidos hemos tenido un programa de trillones de dólares de asistencia a los hogares, a las empresas por la vía fiscal y por la vía financiera, la tasa de desempleo en los Estados Unidos, fíjense que el eje de las X va desde 1948. En abril se produce la tasa de desempleo más alta de la historia de los Estados Unidos, en 14.2% para los ciudadanos de 20 años o más, para las personas de 20 años o más. Y ya aquí voy a empezar a mostrar algunas de las inequidades que esto empieza a generar. Por ejemplo, si discriminamos entre hombres y mujeres, vemos que para las mujeres la tasa de desempleo es 2,5 puntos más alta. O sea que esta crisis ha tenido
un impacto mucho más fuerte o más fuerte en las mujeres. Y si discriminamos por nivel educativo, vemos que aquellos con educación superior o más, la tasa de desempleo subió a 8.4, pero para aquellos que no han completado bachillerato, la tasa de desempleo es 21.2. Probablemente está haciendo un subregistro de lo que realmente sería esa tasa de desempleo, pero lo que queda claro es que el virus, por sus implicaciones sobre lo que sería el tipo de empleo que está siendo más afectado, afecta mucho más a los de menor educación. Y en Estados Unidos, por ejemplo, tiene también unos matices alrededor de lo que serían las implicaciones, por ejemplo, por raza, origen, afectando mucho más a los latinos y a los African Americans, ¿no? De hecho, hay una tabla interesante que sacó aquí en el estado de Massachusetts, donde estamos nosotros acá, Roberto y yo, que por ejemplo vemos que cuando baja hacia los empleos por tipo de ingreso, ellos estimaron en buena medida, en función de la data que acabamos de ver, que para aquellos que ganan relativamente poco, entre 20 y 25 mil dólares al año, el 76% de los empleos se considera vulnerable. O sea, son empleos donde hay, como consecuencia del virus, alta posibilidad de que sean por restricciones de la cuarentena, etcétera, trabajen en sectores donde pierdan su empleo. Mientras para aquellos que ganan más de 70 mil dólares al año, en el extremo de la derecha, solamente 2% de esos trabajadores ven su empleo como vulnerable. Entonces ya comenzamos a ver que el virus, si bien el virus como epidemia nos pegaría a todos por igual, los impactos económicos del virus no nos pegan a todos por igual, sino que hay grandes diferencias en términos de el impacto por nivel educativo, nivel de ingreso, localidad, etcétera, como vamos a ver más adelante. Si nos vamos a América Latina... Una pregunta, Ricardo, ¿puedes volver al slide anterior? Sí, claro. Sí, ¿qué significa el punto 7, punto 5, punto 7 encima de la...? Estos son los millones de personas que estarían en cada una de las... En cada grupo. Sí. Ah, ok. Y una pregunta, ¿los datos de desempleo no incluyen, no incluyen a indocumentados? Estos son los que reporta el Bureau of Labor Statistics en su muestreo que hace. O sea, que son... O sea, esos son todos los establecimientos que caen bajo el muestreo. Claro, ok, perfecto. Gracias. No te preocupes. Entonces, en América Latina, ¿cuál ha sido la respuesta frente a la epidemiología? Aquí simplemente puse dos gráficos que coloca el BID en su dashboard de monitoreo del virus en la región. Y entonces vemos cómo, por ejemplo, las medidas del lockdown, porque a mí no me gusta usar la palabra cuarentena porque no es lo mismo que lockdown. Cuarentena es quarantine y lockdown es el cierre de las ciudades, y creo que en América Latina lo estamos usando como una suerte de sinónimo cuando no lo es en realidad. Entonces, las medidas de cierre en América Latina han sido muy parecidas a las del mundo desarrollado. En ese sentido, hemos hecho como una asimilación de esas políticas y hemos cerrado básicamente, y las ciudades se han vaciado como efecto de las políticas de cierre en la región. Sin embargo, y este gráfico a mí me parece sumamente ilustrativo, esto es hasta el día de ayer. Fíjense que hasta ahora hemos hablado mucho de, si ven por ejemplo el gráfico de abajo, lo primero fue el tema de Europa. En Europa como Italia, España, esa fue la noticia de hace unas semanas, cómo se había convertido en el número de muertes, en el epicentro de las muertes. Luego empezó a subir la raya roja, que es el tema de Nueva York, que saltó a las noticias, cómo se había trasladado el epicentro hacia los Estados Unidos, y eso duró varias semanas, y en América Latina prácticamente no aparecía en las noticias durante todo ese tiempo. Fíjense que la parte marrón prácticamente ni aparece en el gráfico, sino hasta mediados de abril, pero a mediados de abril comienza a surgir un poco en América Latina por las diferencias temporales en la llegada del virus a nivel mundial, y hoy en día, fíjense, la parte marrón ahora es la mayoría del gráfico en la parte inferior. O sea, y lo que uno visualiza hacia el futuro es que la parte marrón va a seguir creciendo, la parte
rojas, azules, van a seguir disminuyendo. Y entonces América Latina es hoy en día visto como uno de los nuevos epicentros de la pandemia. O sea, que ya no es un tema de, bueno, vamos a ver cómo le está yendo a América Latina, sino que América Latina va a tener un rol protagónico también en materia epidemiológica. Esos son el número, Ricardo, ¿este es el número de muertos por día? Correcto, esto es la parte de abajo es el número de muertes por día y el gráfico de arriba es el promedio de los últimos 7 días. Ah, ok, perfecto. Gracias. Correcto. Entonces, con eso en mente, fíjense que como ya, por ejemplo, la prensa internacional empieza a prestarle mucho más atención a América Latina por los brotes que han habido, y fíjense que ahí dice, found some cities in Latin America, o sea que hay también unas inequidades ahora, voy a focalizarme mucho en el tema de inequidades en la presentación, porque hay veces que estamos hablando de promedios de países o promedios de regiones y esos promedios realmente ocultan más de lo que describen. Fíjense como, por ejemplo, aquí tenemos la data de hoy de lo que sería, si logran ver las sombras del resto de los países, porque si ponemos todos los países no se ve nada, se ve como un plato de espagueti y no se ve nada. Aquí tenemos los países de América Latina y en el fondo ven las líneas grises del resto del mundo y ven como la tendencia de América Latina va en sentido contrario al descenso que está mostrando el resto del mundo y que ya vimos en el gráfico anterior, pero donde hay países que lo están manejando bastante bien, o sea, también hay diferencias entre países. Uruguay es un caso muy distinto del de Brasil, Ecuador o Perú, o Chile, y hay unos países como intermedios en la crisis, pero a mano derecha ven, por ejemplo, el tema de las inequidades dentro de los países. Entonces ven, por ejemplo, cómo en Ecuador, Guayaquil y Guayas en particular, una región, como el tema de, esto está medido por lo que llaman el concepto de exceso de muertes. La frase suena medio terrible, pero exceso de muertes es la diferencia que hay en una particular semana con respecto al número de muertes que hubo en el año anterior. Entonces dicen, bueno, tú tienes un número normal de muertes que esperabas tener en una semana y como tenemos problemas midiendo a veces porque no testeamos bien, porque no se registran ni siquiera las muertes necesariamente bien que obedecen al coronavirus o no, este concepto ha sido como una proxy del impacto del coronavirus en la mortalidad, y fíjense cómo el exceso de mortalidad en estas ciudades se ha disparado, pero enormemente. Entonces ha sido, las cifras nacionales a veces representan lo que sería picos en ciertas regiones con comportamientos relativamente estables en otras. Entonces, eso exige un comportamiento mucho, o una visión mucho más diferenciada de lo que ocurre a lo interno de cada ciudad y a veces de cada país y a veces a lo interno de cada ciudad misma. El caso es que América Latina exige un análisis, obviamente este virus le llega a la región que tiene y todo, digamos, una larga tradición de estudios en materia de la caracterización del continente, que si bien hay alta pobreza, no es el continente más pobre del mundo, lo es África subsahariana, pero hay una enorme desigualdad de ingresos. Entonces a veces los promedios nacionales ocultan unas diferencias enormes que ocurren a lo interno de cada sociedad. Una de las cosas que hacen que este continente sea particularmente vulnerable al virus es la condición característica del empleo de América Latina, que es las altas tasas de población informal. Y esa población informal está concentrada naturalmente en la población de menor nivel educativo, de menos recursos. Ven, por ejemplo, a mano derecha en el gráfico, países como Guatemala, Bolivia, Honduras, Nicaragua, Ecuador, tienen tasas entre 70 y 80% de su población en la economía informal. Las mujeres tienden a tener mayor proporción en la economía informal y tienden a ganar menos dentro de ese sector informal que sus pares masculinos. La desigualdad y la pobreza en América Latina hace que ese sector, además informal, tenga mucho menos ahorros con los cuales enfrentar una situación de inestabilidad en el empleo que lo tiene la población formal. Tiene menos acceso al crédito, o sea, no puede financiarse con tarjetas de crédito, crédito al consumo o créditos formales.
carece de sistemas de protección social como seguro al desempleo, etcétera. Su acceso a los sistemas de salud a veces es diferenciado y aún así, aún cuando tengan acceso al sistema de salud, los sistemas de salud en América Latina no están en las mismas condiciones de los sistemas de salud cuando ocurrió la pandemia en Europa o en Estados Unidos. Los sectores más pobres en América Latina tienen que estar más hacinados en el hogar y en su comunidad. O sea, los hogares tienden a estar mucho más cercanos entre sí, entonces eso facilita el contagio. Los servicios básicos en las comunidades más pobres en particular son mucho más precarios. Temas como, por ejemplo, el agua, saneamiento, electricidad, esa recolección de basura, todas esas redes de servicios básicos fundamentales que son críticos para el enfrentamiento de la pandemia, son muchísimo más precarios en la población pobre de América Latina. Y en la población rural, entonces se intensifican muchísimas diferencias que por razones de tiempo no tenemos tiempo de entrar en ellas. Pero, por ejemplo, vemos también que los estados de América Latina no tienen $1 trillón para asistir a las empresas, darle asistencia a los ciudadanos, porque no tienen simplemente los recursos como Estado y el acceso al crédito, al financiamiento, no tienen una reserva federal que pueda inyectarle dólares al sistema, y eso los coloca en una situación de no pueden asistirlos mucho, y la capacidad institucional para manejar la pandemia, para controlar la pandemia, para hacer este tema, por ejemplo, del rastreo de contactos, del fortalecimiento del sistema de salud, generar las pruebas o hacer las pruebas con el target necesario. Esa capacidad institucional del Estado es mucho menor en América Latina. Voy a ver algunos ejemplos, me voy a focalizar en el caso de Perú, no porque Perú tenga nada de particular con el tema de la pandemia, igual de vulnerable que el resto de los demás países desde el punto de vista epidemiológico, pero Perú es un país que ha hecho las cosas muy bien en los últimos años. O sea, Perú junto con Chile es la estrella de América Latina en el manejo de su macroeconomía, en el manejo de su deuda externa. El crecimiento económico de Perú ha sido el más impresionante de los últimos 15 años. O sea, sus bonos se cotizan en el mercado internacional, incluso ahorita por debajo de los de Chile, o sea, a niveles de AAA. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo le está pegando esto a Chile, a Perú, por ejemplo? Entonces tú dices, bueno, pero Perú sigue siendo un país latinoamericano. Y esta pandemia nos está recordando que Perú sigue siendo un país latinoamericano, caracterizado por todas estas cosas que acabamos de ver. Gran pobreza, gran desigualdad, con diferencias de género, diferencias a nivel educativo, diferencias raciales y grandes diferencias regionales. Aquí ven ustedes, por ejemplo, el empleo informal en Perú. Las zonas rurales de la sierra son muchísimo más altas de empleo informal. Lima y Callas están a la extrema derecha, son los centros urbanos, industriales, comerciales de Perú. Allí la informalidad sigue siendo muy alta. Fíjense que estamos hablando de tasas por encima, en todos los casos, del 54-55%, pero es mucho menor al promedio nacional y al de ciertas regiones. Aquí vemos en el caso de Lima cuál fue la caída del empleo. Aquí tenemos la variación porcentual de la población económicamente activa ocupada, una definición preliminar de lo que sería el empleo, y es un trimestre móvil, o sea que esto está de alguna manera, todavía no refleja la totalidad de la caída, y ven ustedes cómo se ve la barra del último trimestre móvil con respecto al anterior, una caída de más de 25% en el empleo, y cómo ni se parece a los valores anteriores de la serie para que veamos su impacto. Y una preguntita, volviendo al Perú, esto es un promedio móvil, o sea que realmente la caída en ese trimestre... Exactamente. Eso es lo que quise decir. Esto está de alguna manera frenado por lo que sería el comportamiento de los 2 meses previos, que está como aguantando el mes de abril, que el mes de abril su impacto solitario sería mucho más grande. Correcto. Y la razón de esto viene por la informalidad en particular, o la forma del trabajo de la informalidad. La población informal ha sido mucho más afectada Okay. porque, digamos, la cuarentena
le pega muchísimo más a estos sectores que al resto, ¿no? Ok, Esta gracias. tabla que está aquí, a mí me llamó mucho la atención, me pareció muy reveladora de esta idea de que Perú todavía sigue siendo un país subdesarrollado por muchos avances que tenga en su economía y en el manejo de su macroeconomía y en el Banco Central y todo lo demás. Tendemos a olvidar, por ejemplo, que en el Perú urbano, o sea, no estamos hablando de Perú como un todo, estamos hablando de Perú urbano, un tercio de los hogares no tiene nevera, o sea, no tiene refrigerador en su hogar. Entonces, imagínense ustedes lo que significa un cierre cuando tú no tienes nevera en tu casa. Entonces te dicen, no puedes salir de tu casa. O sea, aquí, primero, estoy en el sector informal, no estoy generando ingresos, no tengo sistema de protección social, no tengo ahorros y, o sea, tengo que salir a trabajar y aun cuando no tuviese que salir a trabajar, tengo que salir a comprar porque no tengo ni siquiera nevera en mi casa con lo cual almacenar alimentos. Entonces, estos son diferencias importantes que tenemos que tener en cuenta. La pandemia, apenas pega la pandemia en América Latina, fíjense lo que pasa con las monedas de América Latina. El valor de la moneda frente al dólar, por ejemplo, en Brasil cae 27%. Entonces, eso significa que el brasileño en promedio perdió 27% de su poder adquisitivo, así de un solo trancazo. Ese es el empobrecimiento más. Ricardo, creo que... Ricardo, creo que te perdimos. Creo que... ¿Aló? Ah, estás ahí, perfecto, perfecto, perfecto. Lo que pasa es que ¿Sí me escuchan? sí, sí, ya te escuchamos. Lo que pasa es que cuando criticaste a Brasil, que perdió 27%, Bolsonaro paró Perdón. el webinar. Ah, claro, claro, claro. Bueno, entonces ocurre un empobrecimiento tanto de los ciudadanos como del Estado. En Colombia es menos fuerte, en México es más fuerte, pero fíjense que en Perú, por las características que estaba hablando ahorita, de ser un país que ha manejado su macroeconomía muy bien durante los últimos años, la caída es de apenas 1.3%. O sea que la moneda peruana, a pesar de que está bajo régimen de flotación, etcétera, no ha sufrido, o sea, los mercados siguen creyendo en la capacidad de Perú. O sea, no hay un pánico con respecto a la moneda peruana. Ahorita voy a pasar a ver un poquito las diferencias muy rápidamente. Por ejemplo, cómo es las condiciones iniciales de los estados cuando llega la pandemia. Argentina, por ejemplo, está en una pésima condición. Lo agarra en un momento muy malo de su macroeconomía. Fíjense cómo la deuda pública externa con respecto al PIB ha venido subiendo los últimos años, producto de toda esta crisis argentina que, digamos, no tenemos tiempo para conversar, pero un valor importante es que como consecuencia de ese aumento y del aumento de la tasa de interés que ha tenido que pagar sobre su deuda, de pasar de pagar como 7-8% del valor de sus exportaciones al servicio de la deuda, ahorita está pagando entre 30 y 40% del valor de sus exportaciones para pagar su deuda. O sea, su espacio fiscal es increíblemente limitado. El mismo caso, o parecido al caso de Brasil, por circunstancias diferentes. Aquí la mayor parte de la deuda es interna, tiene mucho que ver con el sistema de pensiones de Brasil, pero lo cierto es que viene de varios años, como vemos en el gráfico de la derecha, que sale del artículo 4 del fondo, con grandes déficits en el balance primario, que ha hecho que su deuda pública se mantenga sumamente elevada y está por el orden del sector público no financiero por 90 y pico por ciento. O sea que su espacio fiscal para endeudarse con el mundo, para enfrentar el choque del COVID, también es muy limitado. Ecuador está en una de las peores posiciones por ser un país petrolero que le ha pegado muchísimo la caída de los precios del petróleo que ya discutimos y que discutieron en el seminario con Monaldi. Lo que sería el tema de que es una economía dolarizada y por tanto no puede manejar lo que sería una reducción, por ejemplo, en sus gastos, en su nómina pública,
por la vía de la depreciación, porque está atada al dólar. Y fíjense cómo de pagar 5% del valor de sus exportaciones en la deuda pública, ya el año pasado estaba pagando 20 y pico, entró en cesación de pagos la semana pasada. O sea, ese país, Ecuador, está en una situación impresionantemente crítica. Chile, en una buena posición. Chile llegó a ser un acreedor del resto del mundo con 18%, 18 puntos del PIB en activos netos. O sea, era un acreedor del resto del mundo. Tenía deuda pública, pero tenía más activos que le prestaba al resto del mundo de lo que le prestaban a ella, como consecuencia de haber ahorrado gran parte de sus ingresos durante el boom de las materias primas, como vemos en el gráfico de la izquierda. Y entonces eso le permite ahora enfrentar la situación con muchísima flexibilidad, porque si bien tiene deuda interna, deuda externa es muy baja. Y lo mismo el caso de Perú. Perú tiene una situación muy holgada, redujo su deuda externa enormemente, y el servicio de la deuda, que ocupaba 20%, 20 y pico por ciento de sus exportaciones hace unos años, hoy en día ocupa menos de 5%. Entonces los mercados reaccionaron naturalmente en consistencia con esto. Voy a sacar Venezuela de la muestra porque Venezuela simplemente es un basket case, dirían los americanos, pero si sacamos a Venezuela de la muestra para que el eje nos permita ver a los demás, vemos que el caso de Ecuador y Argentina, esta es la prima de riesgo soberano, que sería como una proxy de lo que sería la tasa a la cual te podrías endeudar. Ecuador y Argentina prácticamente salen de los mercados, o sea, es prácticamente inviable a esas tasas de 40-50% implícitas salir a los mercados financieros. Si sacamos a Argentina y a Ecuador, todavía vemos un comportamiento donde la pandemia le ha pegado al riesgo país de los países, pero Chile y Perú se quedan aquí abajo, son los países que se han manejado mejor macroeconómicamente durante todos estos años. México ahorita le costaría muchísimo salir a los mercados. Brasil también le costaría bastante salir. México, Perú y Chile han salido a los mercados. Salieron prácticamente con las mismas tasas que salen los países europeos y norteamericanos, con unas primas muy bajas de 160, 170 puntos. Tienen líneas de crédito, sacaron ya líneas de crédito con el fondo, eurobonos. O sea, realmente no han tenido problemas en los mercados financieros. Entonces, eso les permite a ellos algo que no le permite al resto de los países latinoamericanos, que es endeudarse con el resto del mundo para enfrentar el shock del COVID, para hacer las cosas que todos los expertos dicen que tenemos que hacer, que es primero y principal fortalecer los sistemas de salud, la capacidad de estar preparados para enfrentar la pandemia, y las implicaciones de ellos sobre los sistemas, todos estos temas del contact tracing, todos los temas del testeo de contactos y el rastreo de contactos, asistir a los ciudadanos y a las empresas para este concepto de hacer lo posible para hibernar, o sea, para tratar de minimizar el consumo. Los que vieron el webinar de Ricardo de Roberto para sus estudiantes saben que no queremos que la gente consuma lo mismo que antes, sino que trate de reducir su consumo a las cuestiones básicas, porque simplemente es un shock de oferta. Podemos discutir eso en las preguntas y Roberto también nos puede ayudar a responder mucho de eso. Pero esa es la estrategia que quieren seguir, pero aquí los estados que no tienen acceso al crédito, que no pueden, no tienen reservas internacionales, no tienen reservas en sus estados, no pueden ni siquiera asistir a los ciudadanos y a las empresas en esta crisis. Los países han tratado de elevar el espacio fiscal emitiendo deuda, como ya vimos, también desviando gasto, reduciendo, por ejemplo, los gastos en la nómina pública. Parte de hibernar es la posibilidad política de decirle a los empleados públicos: mire, yo te voy a seguir pagando, pero voy a pagarles a ustedes mientras dure la pandemia, qué sé yo, 70% de su sueldo. Y voy a destinar el otro 30% al enfrentamiento de la pandemia. Total, los trabajadores se están quedando en su casa y no están gastando en otras cosas, o sea que con 70% de su sueldo, qué sé yo, podrían vivir. No sé si eso es políticamente viable, pero es una manera. Y también desviando gastos no esenciales, especialmente gastos de capital en construcción de ciertas
esta infraestructura para desviarlo para el tema de la atención de la pandemia y presionar a la comunidad internacional, a la comunidad financiera internacional, para tener mayor flexibilidad e innovación en el otorgamiento de crédito. Entonces, algunos países pueden hacer esto mucho más que otros y depende de qué conducta han tenido en los últimos 20 años. Entonces, la reputación que los distintos estados han acumulado todos estos años se está rindiendo los frutos ahorita. Bien sea para bien, como en el caso de Chile y Perú, o en el caso para mal. Ahora, eso le ha permitido, por ejemplo, cuando vemos las pruebas que ha hecho Perú y Chile por cada 1000 habitantes, son muchísimas más que las que ha hecho México o Argentina. Si vemos en el gráfico, han hecho 19 y 18 contra el caso de Argentina y México, que son 2 y 1. O sea, son países que han podido enfrentar los retos epidemiológicos de una mejor manera. Sin embargo, ¿qué significa el 2? Significa que solamente han 2 son por cada 1000 pruebas personas. cada 1000 personas. O sea, 2 personas por cada 1000 personas han sido testeadas en México. Una, perdón. Exactamente, a la fecha que aparece allí, al 15 o al 16 de mayo. Ahora, ¿qué ha pasado en Perú? Si ustedes se meten ahorita, si ustedes me escuchan hasta aquí, yo no digo más nada, ustedes dirán, bueno, cuando yo me meta en las variables de la pandemia en Perú, lo van a tener bajo control, han hecho las cosas bien, le están transfiriendo a la familia, todo debe estar bien. No, quisiera resaltar el tema, que ya he mencionado varias veces, que sigue siendo un país subdesarrollado, con grandes inequidades regionales, donde dado el tema de que ya comenté, no tienes nevera, trabajas en el sector informal, no tienes ahorros, no tienes acceso al crédito, gran parte de la población que migra a Lima para buscar trabajo se ve en una situación donde tiene que salir a la calle, y ahora que ya no van a abrir Lima, que la cuarentena se extiende, ha decidido migrar a su población de origen. Entonces hay unos videos que son increíblemente dolorosos de ver estas familias enteras o de mujeres que se vinieron sin su esposo pero con sus hijos a trabajar en Lima y dejaron al esposo y al resto de la familia en su pueblo que queda a 350 kilómetros, regresándose caminando hasta su pueblo natal. Entonces son unos dramas impresionantemente conmovedores, porque simplemente el país todavía sigue reflejando esas terribles inequidades. Entonces los mercados populares se han convertido en factores de contagio. Estas migraciones desde Lima han llevado entonces el virus a poblaciones que no están ni remotamente preparadas para enfrentarlo y han ocasionado esos contagios rurales, y los sistemas de salud simplemente no están preparados para enfrentar la pandemia. Entonces, con esto termino y dejo, yo creo lo más importante es el tema, lo más interesante pueden ser las preguntas. Yo solamente quisiera como cerrar con respecto a este tema de la incertidumbre que tenemos, porque mucha gente sigue preguntando, bueno, pero ¿cuánto va a durar esto? ¿Van a abrir las universidades? Los estudiantes de las universidades preguntan, bueno, pero ¿se va a iniciar el semestre en septiembre o no va a iniciar? ¿Por qué cerraron las economías? ¿Por qué actuaron así? ¿Tendrá Trump razón? Etcétera. Y entonces, la actuación de los epidemiólogos, o sea, cuando uno escucha a los epidemiólogos por qué cerraron, uno les dice, bueno, mira, tú no sabías nada de esta enfermedad, no sabías nada del periodo de incubación. Yo no sé si recuerdan hace una semana que se comentaba, no, dura 3 días, no, 5 días, no, hay alguien que contagió a alguien después de 14 días. Los parámetros básicos de la enfermedad para los modelos epidemiólogos eran adivinanzas. El periodo de incubación, la forma de contagio, todavía habían grandes discusiones de, ¿será que me contagio si como algo, la comida está preparada, la superficie física? No, es solamente respiratorio. No, puede ser que me contagie de un perro o de un gato, eso no se sabía. La tasa de contagio tampoco se tiene claridad sobre cuál es la tasa de contagio, o los temas asintomáticos, o las tasas de mortalidad, que si hay poblaciones de mayor edad que son más vulnerables, ¿por qué? Ahora sale que los niños tienen una variedad particular que los afecta. O sea, estamos aprendiendo en la medida que avanzamos. Pero sabemos lo suficiente, como dice Mark Lipsitch en la frase que puse entre comillas abajo. No sabemos mucho, tenemos gran incertidumbre,
pero sabemos lo suficiente de las posibles implicaciones que esto puede tener para actuar con contundencia y rapidez. O sea, que nos culpen por haber hecho demasiado, pero no por haber hecho muy poco. Y ya, por ejemplo, se está viendo cálculos de las muertes adicionales que ocurrieron por los países que no hicieron su cierre a tiempo. O sea, cuántas muertes adicionales ocasionaron por cada día que tardaron en hacer el cierre. Entonces, bueno, el cierre tiene muchas lógicas, aplanar la curva, todo eso lo saben ustedes, prepararse mejor, aprender de la experiencia propia y ajena con la pandemia y algo muy importante, salir un poco de los modelos de epidemiología pública, que son estos modelos paramétricos que hemos visto que gobiernan las decisiones ahorita, hacia modelos basados en evidencia, que son los modelos de epidemiología clínica. Podemos hablar de esto después en las preguntas. Yo creo que voy a pasar este tema de responder 2 preguntas y le doy la palabra a Roberto para que maneje cualquier pregunta que pueda haber. Simplemente tratar de responder dos preguntas de antemano que sé que pueden venir. Uno, ¿cuánto va a durar esto en cada uno de los países, en América Latina en particular? Pues yo creo que ya la mentalidad de que esto, cuando uno dice que algo va a durar, es que tiene un fin claramente discreto, donde hay un antes y un después. Aquí ya yo creo que resulta evidente que aquí no hay un claro antes y un después. O sea, aquí no hay un amanecer distinto, radicalmente distinto de un día para otro, sino que va a ser un proceso. Y ese proceso va a ser iterativo, o sea, va a tener retroceso. Vamos a abrir y vamos a cerrar. Ustedes ven, ya ven lo que está, por ejemplo, ocurriendo en Corea del Sur. Abren un poquito y de repente dicen, epa, se nos fue de las manos esto y retroceden. Porque es un proceso que sigue estando cargado de mucha incertidumbre y que depende de nuestra propia conducta. Segundo lugar, si ya sabemos que esto va a ser un proceso, ¿cómo va a ser la recuperación? Entonces, si yo lo hago bien en mi país, significa que mi recuperación va a ser mucho mejor. No necesariamente. Y ahí puse, por ejemplo, el caso de Bahamas, por poner un país en buena medida dependiente del turismo. Bahamas puede manejar la pandemia fenomenalmente y no hay ni un contagio y ni un muerto en Bahamas y hacen el contact tracing y todo y lo manejan fenomenal. Pero no van a tener turistas. Entonces su economía no se va a recuperar. Claro. Entonces no solamente depende de cómo lo hagas tú en tu país, sino de cómo lo hacen todos los demás países. Los países petroleros lo mismo, los países que dependen de demanda externa en grandes generales, en un mundo globalizado, van a depender de cómo lo hacen los demás. Y segundo, la recuperación va a estar un poquito frenada, y yo creo que yo estoy siendo optimista con esto de un poquito, porque creo que el legado del virus va a ser mucho más fuerte y va a ser un yunque sobre la recuperación. O sea, creo que los hogares, los estados, las empresas van a quedar con fuertes endeudamientos, se van a romper muchas líneas de producción, y eso va a significar que los sistemas financieros también van a estar afectados por la crisis en la medida que esto se ve que va a ser mucho más largo. Y entonces ya nadie habla de una recuperación en forma de V corta. Ya, por ejemplo, Krugman estaba hablando de una recuperación tipo el logo de Nike, de un swoosh, de una recuperación mucho más larga, una caída abrupta y una recuperación muchísimo más larga, con potenciales retrocesos producto de la potencial crisis financiera que podría esto desatar. Entonces, bueno, yo lo voy a dejar hasta acá. Disculpen que quizás hablé un poquito más de lo que quería, pero quería cubrir varias cosas para motivar la discusión. Perfecto. No, muchas gracias Ricardo por esta visión bien general y bien detallada. Yo creo que no habíamos tenido nadie que viese los detalles de lo que está ocurriendo y del impacto social tan brutal. Déjame arrancar con ciertas preguntas acá. Ahí dejé de compartir para que... Sí. No, una que claramente, bueno, primero te tengo que hacer una pregunta porque una gran amiga tuya, dice Verónica Arcay, ¿cuándo ocurre el pico? No te la sacudas. No te la sacudas. No, porque si no los dos vamos a...
esa la puedes pagar con intereses. Si te la Sí, haces. sí, yo creo que la va a pagar cara. Así que la primera pregunta tiene que ser de Verónica. ¿Cómo ves a Venezuela en este sentido? O sea, yo sé que ha habido muy poca data, pero ¿cómo sientes que Venezuela está en este sentido y cómo está impactando COVID a Venezuela? Bueno, Venezuela, una de las cosas que uno ve es que los países que están, por ejemplo, nosotros trabajamos en Etiopía. Entonces, Etiopía es un país que a pesar de ser como el hub de la aviación comercial en esa parte de África, es un país donde la mayoría de la población vive relativamente desconectada. Un país todavía fuertemente rural y desconectada del resto del mundo. Entonces, esta pandemia le ha pegado mucho más a los países que están más Más conectados con el conectado. resto del mundo, obviamente. Y entonces Venezuela ha decidido convertirse en la Corea del Norte de América Latina, y en ese sentido, bueno, entonces la pandemia ocurre en el mundo, y como nosotros no vivimos en el mundo, sino que retrocedimos a la edad media de la desconexión, donde ya ni siquiera se nos puede pegar por DirecTV, porque ya no hay DirecTV en Venezuela. Entonces, no hay internet, no hay DirecTV, no hay aviación comercial. Entonces, realmente nosotros nos preparamos muy bien para enfrentar el virus, este, para evitar que llegara a Venezuela. No hay gasolina, entonces la conectividad interna es mínima, entonces la posibilidad, hay un crimen atroz, entonces la posibilidad de aglomerarse es casi imposible, porque tendrías que salir a juntarte con el pana que vive en la otra parte de la ciudad, en bicicleta, arriesgando que te roben la bicicleta, que te maten. Entonces, realmente tú estás en cuarentena desde hace tiempo. Nosotros estamos en cuarentena, tenemos 20 años en cuarentenándonos. Eso es 20 lo que estoy años diciendo. la pobre Verónica en cuarentena. Entonces, eso obviamente hace que la tasa de contagio bajen, todos los parámetros que afectan los modelos dicen, entonces, bueno, esto ayuda al control de la pandemia. Pero por el otro lado, o sea, vamos a la otra columna. Pero por el otro lado, los sectores populares dicen, yo tengo que salir para la calle. Entonces tú ves las imágenes de lo que serían los mercados populares en los barrios venezolanos, la gente migrando o regresando de las migraciones. O sea, tienes un problema parecido al de Perú, de la gente migrando ahora de regreso. Entonces, los epidemiólogos venezolanos que están siguiendo esto de cerca te dicen que ahorita nos estamos enfrentando numéricamente un panorama muy, muy grave, pero que hacia las próximas semanas, cuando combines esto con el tema de una hambruna generalizada que viene como efecto de que se paralizó el país, y que el sistema de salud simplemente no puede enfrentar esto, puede haber una tragedia. O sea, ya no hay, o sea, uno dice tragedia humanitaria y viene hablando, ya no hay cómo hacer que esto sea más grave de lo que era la semana pasada. Ya se le acaban a uno los calificativos de cómo puede ser esto en Venezuela. Y entonces, por ejemplo, esto me lleva, por ejemplo, a Ecuador le convendría salirse del dólar para atenderle la situación fiscal. O justamente estoy pensando un poco sobre las muertes innecesarias vienen o por muertes de hambruna o estrés al someter a los hogares a una situación económica brutal, o vienen por morir por el virus. Entonces, si tú estuvieses en Ecuador, ¿qué harías ahorita en Ecuador? Oye, bueno, las discusiones que nosotros hemos tenido con los ecuatorianos, con los que están manejando los temas de finanzas públicas, decisiones políticas, de política económica en Ecuador, han revelado que la situación es de verdad desesperada en el caso de Ecuador. Yo creo que amerita que hagas un webinar particular sobre invitando a gente de Ecuador. O sea, yo creo que va a ser increíblemente aleccionador para lo que serían temas que se han discutido como a veces panaceas, por ejemplo, incluso para el caso venezolano. Deberíamos dolarizar, mira Ecuador. Deberíamos, o sea, todas esas discusiones del tema del uso de la moneda y lo que eso significa. Ecuador ha cabalgado sobre una apreciación enorme del dólar, que lo ha hecho perder competitividad todos estos años. Entonces, las estadísticas reflejan una cosa, que por ejemplo el ingreso per cápita del ecuatoriano ha aumentado, pero tú dices, bueno, pero eso es un producto de la apreciación cambiaria
tengo el salario más alto del continente, aquí las empresas no quieren invertir, etcétera. Hay muchas cosas, pero salirse del dólar ahorita Por el no momento. es para nada suficiente. Tu deuda está en dólares, entonces te sales del dólar y entonces ahora dices, ajá, ¿y cómo voy a pagar esa deuda? O sea, ahorita simplemente Ecuador está en una situación de insolvencia. O sea, es un tema estructural que una o dos medidas no van a sacar a Ecuador del problema que está enfrentando. O sea, es algo muchísimo más profundo. Una cosa que me quedó clara de lo que dijiste que quisiese reenfatizar, tú hablaste que el haber tenido una política macroeconómica buena antes de esta crisis le está permitiendo a los países enfrentar esta crisis en una muy buena, o en mejor situación, no en buena situación, pero mucha mejor Claro. Los que circunstancia. lo hicieron. Perdón, Ricardo. Los que lo hicieron, porque no todos los países latinoamericanos Claro, lamentablemente lo hicieron. O sea, Venezuela se gastó el boom de materias primas, Argentina no lo Argentina. manejó de la mejor manera, así vemos otros casos que tú dices, bueno, entonces por eso destaqué por la brevedad del tiempo los casos de Chile y de Perú, porque son como los buenos estudiantes del salón, o sea, los que se prepararon para este quiz sorpresa, que de repente un día el profesor dijo, ok, saquen papel y lápiz, hay examen. Bueno, pero yo no me preparé, yo no estudié. El peruano y el ecuatoriano dijeron, dale, bienvenido, véngase el examen, Chileno. porque yo estoy, y al chileno, perdón, dijeron, yo estoy listo para el examen, el ecuatoriano salió corriendo y el venezolano tiene tiempo que no viene a clase, o sea que no. Eh, una cosa en Latinoamérica es que una cosa se está discutiendo mucho en los países desarrollados, es el sistema sueco, que la gente ha hecho el lockdown relacionado con la edad, por ejemplo. O sea, que la gente mayor de 65 años o mayor de 60 años la tienen totalmente aislada, pero los que son menores de 60 años, pues tienen, digamos, restricciones, pero la gente va a trabajar. ¿Tú ves alguna posibilidad de que esto se pueda implementar o algo así parecido en Latinoamérica? La respuesta corta es no. Ok, Hay una respuesta un poquito más larga, pero involucra otras cosas que no podemos decir al aire. O sea, hay una cosa que siempre hemos dicho que es que, y suena terrible decirlo así, pero no somos suecos. O sea, y ya se ha dicho muchas veces, no somos suecos. El tema, por ejemplo, se ha hecho como mucha visión de que lo de Suecia, por ejemplo, ellos han dejado que la gente interactúe, han mantenido abierto todo y están apuntando a lo que sería que lleguemos a la inmunidad por el efecto de manada. O sea, el herd immunity. Eso sí. no es verdad. Eso no es verdad. Los suecos no están apuntando a herd immunity. Lo que están es confiando en la madurez de la población para manejarse y en los sistemas que ellos tienen de protección del empleo, transferencia, y que la gente va a tener conciencia al salir a la calle, al interactuar con los demás, al cómo abrir su cosa, y eso requiere una mentalidad. Entonces, o sea, en América Latina la estructura del empleo es totalmente distinta, la estructura del mercado de trabajo en general y la estructura industrial, o sea, el trabajo remoto, o sea, en América Latina no tenemos las condiciones para siquiera plantearnos una estrategia de esa naturaleza. Última pregunta que me pareció muy buena aquí. ¿Qué rol pudiese jugar el sector privado o los capitales privados para resolver la situación que tenemos? O sea, dado la situación actual, si agarrases alguno de nuestros países, digamos Brasil, Argentina, Perú, ¿cuál es el rol que tú ves que pudiese jugar el sector privado o los capitales privados o ambos? Bueno, buenísima la pregunta, la verdad. Es muy, o sea, ellos son también víctimas de este proceso, ¿no? Entonces, hay veces que uno tiende a ver como estas cosas dicotómicamente. Entonces dice, bueno, los trabajadores enfrente, o sea, la típica visión latinoamericana que uno heredó de que el empresario es el enemigo del trabajador. Entonces, ¿por qué los empresarios no salen a la ayuda del trabajador? O sea, aquí todos estamos en el mismo barco. Yo traté en la presentación de dibujar que esto es un fenómeno que está afectando a la sociedad, que los estados que se prepararon mejor en su relación y en su actuación
como partes de esa sociedad, ahorita están mejor preparados para ayudar a la sociedad que representan. Entonces, yo lo que creo es que los estados no representaron bien a sus ciudadanos y como consecuencia, sí, tenemos un invitado especial. Él es el que manda aquí. No, ya veo quién es. Te está diciendo que son casi las 2 de la tarde y que el seminario va a tener que terminar. Y ya está. El tema es básicamente que los estados no representaron bien a los ciudadanos. Entonces, ya eso lo discutimos. Ahora vamos al tema de las empresas. Las empresas están montadas en este barco porque, digamos, las empresas no están trabajando, están afectadas por el lockdown, su flujo de caja está siendo afectado, le pides que sigue pagándole a trabajadores y no tienen flujo de caja. ¿Cómo les pago? O sea, hay también un drama que hay que entender esto sin estos discursos ideológicos del pasado. O sea, hay que entender que yo quiero que existan las empresas mañana para que den empleo a los trabajadores mañana. Entonces, no es que si el dinero va a la empresa, no estás ayudando al trabajador. Si el dinero va a que la empresa pueda hibernar y sobrevivir, estás ayudando al trabajador porque él va a poder tener un trabajo cuando termine esto. Si no, todo el mundo va a ser informal cuando termine la epidemia. Y no queremos eso. O sea, queremos conservar un tejido de una economía formal, capitalizada, productiva. Ahora, no queremos darle plata a las empresas para que se la gasten y pase, por ejemplo, lo que yo creo que está pasando en buena medida y que está reflejando la Bolsa de Valores norteamericana. Que le estás dando plata a las empresas supuestamente era para que retuvieran a los trabajadores, tienes una tasa de desempleo de 15% y las acciones de las empresas siguen igual. Sí. Entonces tú dices, bueno, ¿qué pasó? Que ayudaste a las empresas, pero las empresas no ayudaron a los trabajadores. Claro, no transfirieron. Sí. Entonces no están hibernando, sino que están gozando. Entonces tú dices, no, la idea no era gozar, era hibernar, era trasladar a los trabajadores. Entonces, ¿qué puedes hacer en América Latina? Evitar que eso ocurra y la ayuda que puedas dar, dirigirla a que de verdad sea que la empresa hiberne, que no otorgue dividendos, que no se quede en el factor capital, sino que la ayuda sea para que la empresa sobreviva y que ayude a los trabajadores que trabajan en esas empresas. Bueno, Ricardo, ya son las 2:07, así que voy a terminar el seminario. Muchísimas gracias por una conversación fascinante. Tuvimos más de 200 personas en el seminario y todavía quedan 180 aquí tuvimos más de 50 preguntas para que te imagines lo activo que estuvo tanto el chat como el Q&A y esto solamente refleja lo fascinante que fue tu charla. Te quiero dar las gracias. Te tomo la palabra porque vamos a hacer ese seminario con el Ecuador. Les recuerdo a todo el mundo que la semana que viene tenemos 2 seminarios, uno en inglés sobre cybersecurity el martes y otro sobre, vamos a hablar también de países pequeños. En este caso vamos a tener a Laura Alfaro, que fue la ministra de Planeación de Costa Rica hace tiempo. Y vamos a seguir estas conversaciones. Ricardo, 1.000.000 de gracias por haberte unido. Sí, de verdad. Muchísimos saludos a todo el mundo y en especial a Verónica. Sí, claro. Tuvimos un montón de esto. Te muestra la capacidad de convocatoria de Verónica. ¡Qué maravilla! Okay. Muchas gracias a los organizadores, a Jacqueline, a Lee, todo. De verdad, espectacular la invitación, el seguimiento, todo. Felicitaciones, Roberto. No. Gracias a ti. Esto no hubiese ocurrido sin las personas como tú que comparten su sabiduría con todos nosotros. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos la semana que viene. Ricardo, 1.000.000 de gracias y que tengan un buen fin de semana a todo el mundo. Estén en casa, seguros y vamos a todos trabajar juntos para tratar de construir una mejor Latinoamérica. ¿Ok? Chao, Ricardo. 1.000.000 de gracias. Chao.